Bienvenida, bienvenido a Fotorodando, un podcast de la red de podcasts de Academia de Fotógrafos. Cuando viajamos nos hacemos más ricas y ricos. Atesoramos vivencias y experiencias que muchas veces no prevemos o planificamos. En este episodio vamos a hablar de una zona maravillosa y espectacular que visitamos no hace mucho tiempo y que sorprende por sus gentes, sus accidentados y abruptos paisajes, por su fauna y por su vegetación. Los Arribes del Duero es un espacio natural situado en el noroeste de la península ibérica, declarado Parque Natural en 2002 en España, zona especial de protección para aves, zona especial de conservación y reserva de la biosfera. Se encuentra en gran parte dentro de la Comunidad de Castilla y León, el suroeste de la provincia de Zamora y el noroeste de la provincia de Salamanca, extendiéndose hasta Portugal, aunque hay que decir que los portugueses lo declararon en 1998, denominándolo Parque Natural del Duero Internacional. El Parque Natural de los Arribes del Duero, en la zona española, está formado por 37 términos municipales y su nombre se debe a los vocablos leoneses arribes, arribas y arribanzos, usados para denominar a las gargantas producidas por el curso del Duero. De estos 37 términos municipales, 24 pertenecen a la provincia de Salamanca y 13 a la de Zamora. Estas gargantas son producidas por el Duero y sus afluentes, pero son el río Águeda y el Duero los que señalan la frontera natural con Portugal. El parque abarca unos 120 kilómetros de extensión de estos ríos en la frontera natural y cuenta con 106.105 hectáreas en España y unas 85.150 en Portugal. En nuestro reciente viaje a la zona podemos destacar los parajes naturales, las panorámicas espectaculares con unos cortados que a veces superan los 200 y muchos metros de altura. Está declarado parque natural por la gran variedad tanto de especies animales como vegetales. En cuanto a las aves, habitan unas 200 especies, destacando la cigüeña negra, buitre leonado, alimoche, búho real, águila real, halcón peregrino, milano real, águila perdicera, entre otras. Al menos 45 especies de mamíferos como los murciélagos, la nutria, el tejón y el gato montés, siendo estos dos últimos escasos. Pero también hay zorros, jabalíes, jinetas, conejos, liebres, erizos, comadrejas, garduñas y el lirón careto, ese del que tanto hablaba nuestro querido y estimado naturalista Rodríguez de la Fuente. Entre las variedades de peces existen 16 y la mayoría han sido introducidas por el ser humano. Entre las especies autóctonas destacan el barbo común, la boga, colmilleja y entre las especies exóticas, esas que hablábamos antes, introducidas por el hombre, el lucio, carpín, carpa, gobio, tenca, etc. En lo referente a los anfibios y reptiles, existen 11 especies en los Arribes, entre ellos el sapo común, el sapo corredor, tritón jaspeado, rana de San Antonio, la salamandra común, además de 2 especies endémicas, el tritón ibérico y el sapo partero ibérico. Sobre el reino vegetal, hay que indicar que la curiosa climatología y orografía de esta zona otorgan a los Arribes un clima mediterráneo. A lo largo de la historia, la península se fue deforestando, salvándose aquellas zonas que por sus escarpadas pendientes no eran fáciles ni factibles de cultivar. Así, en los Arribes, la mayoría de los bosques están compuestos de robles, que se alternan con alcornoques, almeces, encinas y enebros. Destacan el almezal o bosque de almez de Meza, siendo el más extenso de Europa, el enebral de Cozcurrita, donde existe una subespecie única en Europa. En cuanto a cultivos, la vid es la más extendida. El vino producido por las 14 bodegas tienen como denominación de origen Arribes. No podemos descartar las grandes extensiones de olivos, los almendros, naranjos, perales, manzanos, cerezos, higueras, ciruelos, melocotoneros, albaricoqueros y limoneros. Y precisamente en los campos de Fermoselle se encuentran todos estos cultivos, es decir, representación de todos ellos. Para abundar en esto y más, charlamos con Olvido Peños Marcos, de Fermoselle, el ejemplo de que también en las zonas rurales se puede generar riqueza material e inmaterial. Conocer a personas como ella hacen que al volver de un viaje atesores unas experiencias y vivencias que dejan huella, aportando ese valor añadido que te reafirma que viajar es hacerte más grande, más sabio, más rico y extremadamente gratificante. Estoy por videoconferencia con una persona entusiasta, vitalista, emprendedora y llena de ilusión, que pone el alma y el corazón en lo que hace. Una persona que desprende fuerza y vitalidad cuando la conoces y que es muy generosa y afectuosa en sus palabras y gestos.
tengo el placer de compartir este momento con Olvido Peños Marcos. Hola, Olvido, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Ramón, muy bien. Bueno, si te parece, voy a presentarte brevemente para que todo el mundo que nos escuche te vaya conociendo. ¿Te parece? Me parece bien. Bueno, pues Olvido, recibiste en 2020 el premio eWoman a la mujer rural. Eres propietaria de varias bodegas, 3 casas rurales y eres guía de Fermoselle, villa donde resides desde siempre. Desde que nací. O sea, que naciste allí en Fermoselle. Nací en Fermoselle, en el corazón, justo al lado del arco que da la entrada al recinto amurallado de Fermoselle. Donde te podemos encontrar precisamente, justamente ahí, ¿no? Efectivamente, justo ahí es donde salgo para hacer la ruta de bodegas. Genial. De tesoros escondidos. Sí, señora. Bueno, si vas a Fermoselle, a ti que nos estás escuchando, te mostrará tanto la parte de calle como las bodegas subterráneas, estas que llama tesoros escondidos. Un subsuelo de lo más pintoresco y que data de la Edad Media, pero bueno, tú esto nos vas a contar ahora un poco de qué va, con construcciones muy especiales, etcétera. También cuentas con un vino con tu propia marca, Olvido, un tinto joven, muy agradable al paladar, que marida fantásticamente bien con los quesos y embutidos de la zona. Cuéntanos, has dicho que llevas desde siempre en Fermoselle y que naciste allí. ¿Cómo te dio por regentar y dedicarte a las casas rurales y cuáles son? Bueno, pues es una historia un poco larga. Yo siempre he emprendido en Fermoselle, puse una tienda de productos para la agricultura y enfocada en Portugal. ¿Y qué ocurre? Que a mí yo vendía pollos y los pollos me producían una enfermedad me daban alergia. Ajá. Entonces tuve que dejar de venderlos y claro, mi tienda fue yendo para abajo porque claro, yo estaba enfocada a Portugal y como ya no vendía pollos, pues no vendía pienso. Claro. Y entonces, pues bueno, pues ese problema que tuve que cerrar la tienda. Uh-huh. Entonces, bueno, pues tenía unas casas que habíamos hecho para vender, una promoción, y fue la época en el 2008, cuando la crisis, ¿no? La crisis del 2008, y no se vendieron. Y dije, bueno, pues qué mejor cosa que ponerlas para turismo rural. Luego yo era como complemento, enseñaba las bodegas, ¿no? Sí. Y los mismos turistas que venían a mis casas rurales, yo solo se las enseñaba a ellos, fueron los que me animaron a que yo pusiera en valor y en proyecto esos tesoros escondidos. Luego, por circunstancias de la vida, pues te encuentras con gente que está en tu casa rural, en la casa del mesón, y me dicen que si, bueno, pues que la cruz que está en la puerta, que todas las casas, la parte de atrás está comunicada, pues eso me hace investigar en la judería. Y bueno, dije, bueno, pues esto es algo que merece la pena contar en la ruta de bodegas. Entonces la complemento, pues visitando las bodegas, de bodega en bodega, pues vamos viendo pues el pueblo, cuento pues por qué se llama Fermoselle, porque formóse ella entre dos ríos, o hermosa ella entre dos ríos, ¿vale? Uh-huh. El Duero que nos hace frontera natural con Portugal y el Tormes que nos hace frontera natural con la provincia de Salamanca. Estamos aquí en el oeste zamorano, y nunca mejor dicho, oeste zamorano, porque es un lugar pues precioso que merece mucho la pena conocer, una parte desconocida de Zamora, y que bueno, que la gente cuando viene aquí pues se da cuenta de que esto merece la pena poner en valor. Y cómo no, yo que estoy aquí viviendo en este pueblo que he vivido siempre, pues me siento muy orgullosa de mi pueblo, ¿vale? Y por eso me gusta mostrarlo. El vino, Ramón, pues muy sencillo. Mi padre fue agricultor toda su vida, mis abuelos, por parte de padre, por parte de madre. Y bueno, pues es algo que siempre hemos tenido ahí en mente. Mi marido le pasa exactamente lo mismo. O sea, es como decir, bueno, nuestros antepasados han tenido viñas y ¿por qué no poner ese valor del viñedo en valor? Hacer un vino que bueno, que le demostremos a nuestros antepasados
que merece la pena poner en valor y tener un nombre, qué mejor nombre que el nombre de Olvido, desde luego. Uh-huh. Antes has comentado algo como que la crisis, las casas las tenéis en venta. Yo ya lo sé, pero las personas que nos escuchan no. Tu marido se dedica a la construcción, de hecho tú eres la administradora de la empresa, ¿no? Y a partir de ahí es cuando surge todo esto, lo pones las casas rurales, que además se pueden buscar por internet y son súper chulas. Antes te preguntaba por el nombre de las 3 casas. Una que has dicho es El Mesón, otra sé que es Buenaventura. Buenaventura y el Arco de los Arribes. Y el Arco de Pero los Arribes. Siempre son las casas de Olvido. Uh-huh. Sí. ¿Cuál es la esencia de Fermoselle? Porque Fermoselle, forma parte de esta España vaciada que hablamos tanto, ¿no? Que todo el mundo, que vive en ciudades pequeñitas o en pueblecitos, al final termina yéndose a la capital. Y tú, tu familia os habéis agarrado perfectamente a Fermoselle, lo estáis potenciando, le estáis dando un valor añadido y estáis haciendo que crezca ese turismo y que no se olvide esas zonas que son fantásticas. ¿Cuál es la esencia, el encanto de Fermoselle? El encanto de Fermoselle, sobre todo el paisaje. Yo creo es que espectacular. El paisaje es una de las cosas preciosas. Luego, pues nuestro patrimonio, ese patrimonio que nos dejaron nuestros antepasados, que son las bodegas, las calles empedradas, los arcos. El barrio de la Judería, ¿no?, que decías antes. Ese castillo que fue mandado derribar y la Judería, las tradiciones que tenemos de los encierros, las fiestas, las romerías. Es que es infinito el potencial que tenemos en Fermoselle, ¿vale? Yo creo que la Plaza Mayor es un sitio espectacular, cualquiera de los miradores y sobre todo, pues, el entorno que tenemos a nuestro alrededor. Uh-huh. Sí, en definitiva la historia. Tenéis una historia bárbara y las bodegas que enseñas, porque creo que hay como 1000 bodegas o más. Más de 1000 bodegas, sí. Y que datan de la Edad Media, ¿no? De la Edad Media, sí. Uh-huh. Que probablemente fueron un lugar de defensa. Más donde que en batallas perdidas, eso es, en batallas perdidas poder huir. Estamos también en una zona de frontera, claro, donde probablemente hayan tenido también mucho que ver, pues, con el contrabando y pues cuando entras en las bodegas la temperatura siempre está entre 12 y 14 grados, por lo tanto, qué mejor sitio para la conservación, no solamente del vino, que fue lo que más, pero también conservación de alimentos. Esos alimentos y esas frutas que nos daba nuestro arribe, uh-huh, que yo siempre lo digo en la ruta, ese arribe le dio de comer a nuestros antepasados porque esos bancales no se han hecho por gusto. El hombre los hizo para robarle la montaña, sí, ese espacio, y poderlo cultivar, porque ahí se produce ese microclima que hace que tengamos casi todas las clases de frutas. Pues esas frutas que se conservaban muchas veces en la bodega, mientras se iban con los carros a venderlo y luego volvían y ahí estaba conservado esa fruta hasta la vuelta, para volver a seguir llevándolo a vender a nuestra comarca, la comarca de Sayago. Uh-huh. Luego, pues, traerse la paja y el grano, que era lo que nos hacía falta a los fermosellanos, porque no llegaba con la que se producía en esta zona. Y yo digo que ese arribe nos dio de comer antes y nos sigue dando de comer ahora, porque gracias al arribe tenemos, pues, el turismo que está llegando a Fermoselle. Muy bien. Cuando le cuentas estas cosas a las personas que te eligen como guía, tú ves las caras, ¿qué caras ves a esta gente que vamos? Porque yo también estaba allí. Sí, pues Ramón, mira, ayer he tenido unos de Palma de Mallorca y se han quedado sorprendidos de lo que les estaba enseñando. Nunca se imaginaban
palabras de ellos, que se fueran a encontrar esto en Fermoselle, claro, y cuando le cuentas la historia, pues mucho más, se lo haces mucho más ameno, claro, y bueno, pues que los lleves por el pueblo, pues tampoco se esperan que en la ruta de bodegas tú le vayas a enseñar ese entorno, esos miradores desde donde vas a ver Portugal, desde donde vas a ver la provincia de Salamanca, y desde donde yo les digo cosas que visitar, como es la Casa del Parque, como es el barrio de la Judería, y decirle que Fermoselle está empeñado, pero no porque esté empeñado económicamente, sino porque una vez decía que Fermoselle estaba empeñado porque estaba encima de peñas, ¿vale? Se construye en un lugar de defensa también Fermoselle, puesto que estaba ya construida esa muralla pues por las propias rocas que estaban ya ahí, y se escoge por eso este lugar. Sí, es un lugar de defensa, y además, como decíamos antes, está completamente horadado. Es que hay ciudades, claro, lleno de esos túneles que luego se convierten en bodegas, que en algún momento han debido de estar casi todos conectados. La verdad es que esto lo escuchas en Francia, en la zona de la Dordoña y tal, y dices, bueno, sí, es muy famoso todo esto allí, pero se desconoce que en poblaciones como Fermoselle existe exactamente igual, y que es un recurso estupendo que forma parte de esta historia, de la historia de este país y de esta zona. Claro, yo viendo bodegas por otras zonas de España, sin desmerecer a nadie, pues te das cuenta de que el trabajo que se hizo aquí, picar ese granito, porque no estamos picando una piedra blanda o mollar, estamos picando granito, y granito con todas las letras. Y luego esas construcciones de esos arcos sujetando, y que bueno, pues Fermoselle es otro pueblo el que tenemos en ese subsuelo, y yo creo que merece la pena venir a verlo. Sí. ¿Estás adquiriendo nuevas bodegas o tienes más bodegas en cesión como tenías hace unos meses? Sí, mis bodegas son casi todas mías, excepto dos, una que me deja mi consuegro y otra una persona muy querida que también me la ha dejado para que la enseñe. Uh-huh. Al final te gustaría conectarlas todas como ocurría antaño. Sería estupendo, ¿no? Meter a los turistas por un sitio, sacarlos a otro lugar diferente y preguntarle, ¿sabéis dónde estamos? Sí, estupendo. Me encantaría esto. Sí. ¿Cómo se presenta el futuro de la zona en cuanto a turismo, desarrollo? Pues eso, sabiendo que esto forma parte de la España vaciada. Bueno, pues yo creo que es algo que hemos estado hablando hoy en la casa del parque. Pues se presenta no muy bien, puesto que las personas que vivimos aquí, pues me hace mucha gracia cuando me preguntan y me dicen, ¿y cómo puedes vivir en un pueblo? Pero si es que tengo Zamora a 60 kilómetros, que en 40 minutos estoy en Zamora. Uh-huh. Y bueno, pues es como que la gente no quiere vivir en los pueblos. Después te sorprendes cuando hay gente que se viene, por ejemplo, esta mañana había un biólogo en la casa del parque, o una logopeda, Piki, que también se han venido a vivir aquí a la zona, o Numa, que tiene es una ceramista. Uh-huh. Y dices, pero ¿por qué no se puede emprender en nuestro pueblo? Si hay cantidad de cosas. Yo lo he dicho muchas veces, una esta de Pélez, pero si es que tenemos la cuña de la aceituna, tenemos la cáscara de la almendra, si es que tenemos potencial para lo que queremos, y además estaríamos ayudando a que no hubiera incendios en la zona. Claro. Así que yo animaría, como digo en el artículo, cuando se me da el premio E-Woman a la mujer emprendedora, pues que animo a la gente a que ponga en valor sus proyectos, porque en definitiva es lo que te va a dar una gran satisfacción, y es lo que, bueno, dices, estoy aquí, he conseguido salir adelante. Siempre los principios no son fáciles, sí,
pero yo lo que veo es que la gente joven no tiene mucha gana de emprender. Aparte de que luego hay mucho papeleo. Yo siempre digo que tenían que ponerlo, sí, efectivamente, tenían que ponerlo mucho más fácil. Creo que lo ponen un poco complicado y sobre todo las ayudas no siempre llegan a tiempo, porque cuando tú necesitas las ayudas es cuando empiezas. claro. Si tardan en dártelas un montón de tiempo, pues al final acabas aburriéndote y diciendo, va, al final no sé si va a funcionar o no, pues prefiero irme a trabajar y estar debajo de otra persona, que es lo que yo nunca he aceptado, que nadie me mande, ¿no? Uh-huh. Quizás por esto he sido emprendedora. Y bueno, pues la gente dice, prefiero pájaro en mano que 100 volando, sí, como dicen sí, aquí. Sí. Oye, ¿cuál es el futuro de los vinos Olvido y hacia dónde los estáis dirigiendo? ¿Vais a formar parte de la denominación de origen de la Ribera del Duero? ¿Formáis ya parte de ello? Ramón, nuestra denominación de origen es simplemente Ribera. Ribera. O sea, no, perdona, Arribes. Arribes, vale. La Ribera tiene Arribes del... O sea, bueno, tengo un lío hoy. No te preocupes. La Ribera del Duero... Sí, es un poquito más hacia abajo, hacia Valladolid y por ahí. Hacia Valladolid y esa zona. Nosotros es Arribes, no pudimos poner la palabra Duero porque ya la tenían cogido ellos, uh-huh. Algo que no entiendo, puesto que yo creo que nos baña el Duero. No hay más que asomarse a cualquier mirador en esta zona de Arribes. Total. Y ver que es el Duero el que nos baña y el que nos tendría que dar su apellido, uh-huh. ¿Vale? Porque si tú preguntas a cualquiera Arribes, pues te dirá, bueno, sí, Arribes. Pero si tú le dices Arribes del Duero, aquí ya te sitúas en una zona. Totalmente. ¿Vale? Bueno, pues es algo que no entiendo, por qué no podemos tener nuestro apellido. Y sí, mi vino pertenece a la denominación de origen Arribes a secas, como siempre suelo decir. Sí. Y bueno, pues yo lo enfoco de momento a la zona. No he tenido que irme muy lejos porque mi producción ahora mismo no es muy grande, son 9.000 botellas. Bueno, ya hablaremos en un par de años que hemos puesto otras 3 hectáreas de viñedo, uh-huh. Y sí que tendremos que empezar a mirar la manera de exportarlo. Ahora mismo para mí no es un factor prioritario el sacar el vino fuera, puesto que lo vendo aquí en la zona. Sí, que ya tiene su salida y bueno, habrá que esperar cuando tengas toda esa producción de todas las hectáreas que estáis planificando para que, bueno, seguro que vas a tener muchísimo éxito porque la verdad, yo no es que sea un gran entendido en vino, pero sí tengo claro lo que me gusta y lo que no me gusta. Y el vino que tienes es un vino estupendo, es un vino bastante chulo, muy agradable al paladar y está muy bien. Oye, cuéntanos, porque sé que estuvo por allí el programa de Jesús Calleja y estuvo Mercedes Milá, sé que estuvieron en Fermoselle y lo contabas tú precisamente. No saliste en el programa, pero sé que tuviste momentos muy intensos con Mercedes Milá y sé que la tienes un afecto especial. Mercedes Milá me llama por teléfono porque mi hija le ha puesto un mensaje en su Instagram, en el lametazo. Y bueno, yo en principio pensé que era una broma de la radio y de repente ya empiezo a escucharla y veo que no, que es su voz perfectamente y bueno, pues le digo que sí, que le enseño las bodegas y además la llevo a un sitio que a mí me gusta mucho, que es el Puente de San Lorenzo y una zona que se llama La Tabanera, que bueno, fue un chico que la fue moldeando después del incendio del 2017. Yo siempre digo que ahí llegó José Luis y bueno, lo transformó en el parque temático de Fermoselle. Y ese hada madrina, pues yo le agradezco mucho que limpiase ese lugar. Y yo allí llevé a Mercedes Milá. Y de repente tuvo un bonito detalle en el cual se pone a grabar y me dice, mira, Cristina es mi hija, y dice, Cristina, estoy con tu madre, que lo explica todo también. Y me dio con el brazo y me dijo, aprovecha,
que aquí tienes la forma de que tus casas rurales, tus bodegas y todo salga a la luz. Y bueno, pues para mí fue un momento muy, muy bonito, muy espontáneo por parte de ella y que, bueno, le tengo mucho que agradecer porque es una tía 10. Sí, sí. Es muy auténtica, ¿verdad? Es una persona muy auténtica. Muy auténtica, sí. Sí, muy bien. Sí. Bueno, no te voy a entretener mucho más porque sé que estás súper liada. ¿Hay algo que quieras aportar, compartir con todas las personas que nos escuchan que no hayamos comentado ya? Bueno, pues que vengan a ver Fermoselle, que vengan a ver Los Arribes y, como te dije antes, este oeste zamorano que suena así un poco más vulgar, más bonito, ¿verdad? La verdad es que es una zona maravillosa y sí, precisamente el motivo de este episodio del podcast es promocionar toda esa zona que es sencilla, es humilde, es agradable, es generosa y tiene unas puestas de sol espectaculares para hacer unas fotografías maravillosas y tiene unos lugares maravillosos como para albergarse, para esas casas rurales que tienes tan chulas y encontrarse a personas tan auténticas como esta que decías, Mercedes Milá, que no está allí, pero estáis vosotros, estáis tú, tu familia, que sois maravillosos y muy generosos. Y la verdad es que creo que hay que visitarlo porque merece la pena. Es una de las zonas que tiene algo de influencia turística. Quiero decir que hay gente que conoce lo que son la zona de los Arribes del Duero, pero creo que hay que potenciarlo muchísimo más porque forma parte de ese encanto, ese tesoro oculto, no solo esas cavidades, esas bodegas subterráneas que están ahí, sino todo lo que hay arriba. Si lo de abajo es bonito, es curioso, es interesante y que es historia, lo de arriba es maravilloso. Hay que conocer a toda la gente que vivís allí, que sois de allí y que creo que merece muchísimo la pena de verdad visitar, conocer y compartir ese tiempo y espacio, sí. Efectivamente, yo pienso que lo que tenemos aquí y si se ha conservado es gracias a las personas que hemos vivido aquí. Yo muchas veces digo que desde una oficina se pueden decir muchas cosas, pero hay que hablar con la gente que vive en los pueblos y que ellos sean los que les transmitan el que si algo hay aquí es porque los que estamos aquí lo hemos conservado. Claro que sí. Eso está claro. Y bueno, pues eso, que vengáis a ver Fermoselle, que vengáis a ver Los Arribes, que os llevéis un bonito recuerdo de esta zona como tú, Ramón, cuando estuviste, porque yo creo que esta zona ha calado en ti. Sí. Y que estás haciendo lo que estás haciendo. Claro que sí. ¿Cómo pueden localizarte las personas que nos escuchan para lo que sea, para que les hagas de guía, para ir a tus casas rurales, para comprar el vino tan maravilloso que tienes? ¿Cómo y dónde pueden localizarte? Pues me pueden localizar llamando a Fermoselle en cualquier sitio que llamen. Si dicen Olvido, soy la única, ¿vale? Eso es muy importante. Pero luego mi teléfono, que es el 659 47 24 07, ahí podéis localizarme y estoy siempre dispuesta para atender a cualquier persona. Y luego en las redes sociales. ¿Cuáles son? No, pues es que no me las sé de memoria, Ramón, tendría que buscarlo. No te preocupes, yo lo pondré en las notas del programa. Pero ¿qué tienes? ¿Instagram? ¿Tienes Facebook? Instagram de las bodegas, Facebook, y el vino también tiene el Facebook, su Facebook y las casas rurales, pero es que no me sé todo. Bueno, no te preocupes, yo lo busco y lo pondré. Que pongan Olvido Peños, yo comparto todo ahí. Muy bien, Olvido, te agradezco muchísimo que hayas pasado por Fotorodando. Como te decía, ha sido un lujo compartir contigo este rato y te deseo la mayor de las suertes y espero que nos veamos muy pronto. Estoy segura de que sí, Ramón. Muchas gracias. Y bueno, te agradeceré siempre que bueno, pues que hayas hecho esto por mí, por la zona también, y que bueno, pues que te hayas llevado este bonito recuerdo de Fermoselle para que hagas esto. ¿Cómo no? Dando con personas como vosotros, que sois como tú, que sois especialmente generosas, cálidas y afectuosas. La verdad es que es un lujo. Es un lujo que no se puede perder nadie.
Así que es lo que puedo decir. No, cuando alguien encuentra algo que le gusta, a mí en mi caso, cuando yo encuentro algo que me llena, que me gusta, pues me gusta compartirlo para que mucha más gente tenga esa experiencia tan maravillosa. Así que es lo menos que se puede hacer. Bueno, muy bien, Ramón. Pues nada, un fortísimo abrazo. Igualmente, Ramón, un abrazo y dale recuerdos a tu mujer. De tu parte. ¿Vale? Sí. Venga. Podéis encontrar en Facebook a Olvido por su nombre completo y el vino de Olvido por vinoolvido.bodegavalperdiz. Y en Instagram buscando por bodegas-valperdiz-arribes. Para este episodio he creado un mapa en Google Maps que podréis descargar en la web de Fotorodando. Este mapa contiene todas las poblaciones que forman parte del Parque Natural de Arribes del Duero y Parque Natural del Duero Internacional, o Parque Natural del Douro, como llaman los portugueses. Es decir, tanto las poblaciones, como decía antes, portuguesas como las españolas. Además de los miradores más importantes, sitios de interés y áreas de autocaravanas más próximas de la zona. Antes de terminar, me gustaría comentarte que el próximo episodio será el último de esta temporada. Siguiendo con la fecha de publicación habitual, debería ser el lunes 3 de julio, pero la temática de ese episodio versará sobre el Congreso Fotográfico de Fotografía Nocturna INAIT, que no debéis perderos, y que se celebra 2 días antes de la publicación de ese episodio. Esto me deja muy poco margen de maniobra para su publicación. En cuanto tenga todo preparado, todo este material estará disponible. Para no perderte ese ni ningún otro episodio, recuerda suscribirte en la plataforma donde lo escuches. Es gratis y te avisará de todas las publicaciones. Y ahora sí, hemos terminado. Puedes encontrarme en iVoox, Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, en la web de Academia de Fotógrafos y en la web de Fotorodando. Te agradezco tus comentarios y recomendaciones, porque así llegan a más personas. Recuerda siempre preservar la naturaleza para poder seguir disfrutando de ella. Planifica, viaja y disfruta. Te deseo muchos y buenos kilómetros de conocimiento y experiencias y buenas fotos. Nos encontramos en el próximo episodio.